En La Otra TV ustedes también son parte. Nos encanta poder llevar adelante esta propuesta y por supuesto disfrutar de cada uno de los momentos en donde no solamente les ofrecemos una mirada distinta para lo que concierne en sí a la televisión, sino en donde además podemos encontrarnos con personas, invitados, que traen toda su calidad humana y la exponen y la comparten con nosotros, como es el caso justamente de más que el invitado, él quien es parte ya de La Otra TV desde hace mucho tiempo, el artista plástico Pablo Larrañaga. Pablo, muy bienvenido. Muchas gracias, Mariano, re contento de volver. Para nosotros también. Quería preguntarte, Pablo, acerca de una frase tuya que escuché, más que escuché, la leí y la anoté. Ajá. Para poder compartirla y obviamente para que me des tu opinión al respecto, o por lo menos la fundamentes. Okay. Parte de esa frase dice: el amor es la expresión artística auténtica de donde emergen todas las demás disciplinas. Creo que la utilizaste como parte de una foto sí. que pusiste en tu Facebook. Sí. Por eso lo descubrí, porque obviamente yo amo la pintura y el arte y la expresión, pero me di cuenta que si uno hace eso sin amor, termina siendo horrible. Y a su vez me di cuenta que si uno hace con amor otras cosas, se terminan convirtiendo en obras artísticas de primera. Entonces me di cuenta que la indiferencia hacia el prójimo ha sido lo que ha matado la belleza del arte en el mundo, digamos. A ver, la indiferencia hacia el prójimo ha matado la belleza del arte en el mundo. Claro, pues Dios nos encargó, Él como gran artista, que gobernemos la tierra no en un sentido de seamos presidentes o sí, no lo sé, sino de que mantengamos que sea lindo esto claro. y llenemos la tierra con la gloria de Dios. Claro, pero no hace falta llegar a ser presidente para eso, no. Lo podemos hacer desde nuestro pequeño entorno, ¿no? Bueno, justamente en esa foto que vos decís, yo venía de dar clases en la Universidad Nacional de Bellas Artes en Perú y tenía que cruzar un puente, una ruta, y me encuentro con este hombre que vendía caramelos. Y obviamente yo llevaba justo, me acuerdo, unos sándwiches en una bolsa. Y le pregunté si los quería, porque no fue tomada y me fui. Si no, ¿querés? Tengo esto. Sí, me dijo. Y tuvimos una charla, obviamente, donde le presento a Dios, el gran artista. Y él me contó de cuáles eran sus problemas, y no fue sino que detenerse por uno. Y yo lo relaciono con la catarsis del arte, ¿verdad? Y Cristo es el ejemplo, y como cualquier otro artista, del vaciamiento de uno mismo, del ser de uno, en una situación. A mí me encanta el expresionismo abstracto, donde el artista salpica, mancha, chorrea, se vacía a sí mismo en colores, en pintura sintética, en acrílico, y creo que uno, si se vacía a sí mismo, y es el ejemplo de Jesús cuando hizo con su sangre, o que le salió agua y sangre, o la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús, creo que en este acto de vaciamiento hay una belleza en donde uno tiene en cuenta al prójimo, y que esa es la clave para hacer una obra artística que trascienda. Y en esta expresión que utilizaste recién, de ponerle amor a cada una de las cosas para que se conviertan en una obra de arte, ¿eso cabe para las diferentes áreas de la vida o solamente para el ámbito de la pintura o de lo artístico? Yo creo que para todo, porque por mucho tiempo hemos tomado belleza como algo superficial y algo del maquillaje o del aspecto físico o estético de algo, que sí, lo incluye. Pero una relación con tu vecino puede ser bella, puede ser una obra de arte, una obra maestra, digamos. La obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina con todos sus ayudantes puede haber sido una obra en sí misma, la relación que ellos tenían mientras trabajaban, por ejemplo. El vínculo fraternal entre compañeros de trabajo. Sí, yo creo que, y es más, cuando descubro esto, la pintura realmente pasa a un, no voy a decir último plano en mi vida, pero es realmente, lo tengo por basura comparado con la expresión, el acto artístico de expresar amor. Parafraseando al apóstol Pablo, ¿no? En base a sus palabras en la Biblia. Si lo hago pintando, gloria a Dios, y si lo hago hablando con un hombre en un puente que vende caramelos y que tiene problemas con el alcohol y le faltan todos los dientes, gloria a Dios por eso, no necesito pinceles en ese momento. Pensaba justamente en ese vínculo del cual hablabas, ¿no? Entre Miguel Ángel y sus ayudantes, y se me ocurrió, no sé por qué, llevarlo a compararlo
con la mayoría de los artistas. Uno, me pasa a mí, tiene la idea de que el artista es alguien solitario, alguien introvertido, alguien que no tiene, quizá, me dirás vos que sos artista, si esto es así o no, en términos generales, ¿no? Mucha expresión o mucha relación con los demás, sino que está más hacia adentro. ¿Esto sucede así? Sí. Ajá. Sí, sucede mucho. Pero a su vez cuando ese artista encuentra un par y comparten esos silencios, a veces no hace falta decir demasiado y pasar un momento juntos dibujando tal vez. A su vez también uno pasa por etapas en la vida. Yo he tenido momentos donde realmente pintaba muy aislado y solo y me he encontrado con Dios en ese momento y me ha llevado después a tener comunión con personas. Otros momentos son de me llamo al silencio y a trabajar solo Claro. y creo que pasa uno por etapas, me parece. Pero sí se suele dar el tema de la soledad. Por eso como creo que uno debe justamente saber acompañar a esos momentos, al artista en esos momentos, porque para algunos es de bendición, pero para otros hace que se terminen cortando la oreja. Claro. Te quiero preguntar, Pablo, acerca de una faceta que te tiene como protagonista, que es la Fundación Larrañaga. Contame un poquito acerca de la Fundación. Eso fue algo, sí, o sea, los que creemos, pues fue gente que sin conocerme me dijo, vos tenés que tener una fundación, y se fue repitiendo a lo largo del tiempo, hasta que un día mi papá me dice, Pablo, vos tenés que tener una fundación para lo que haces de trabajo social, artístico. Y dijimos, bueno, hagámoslo, y comenzamos los trámites y salió algo muy rápido, o sea, salieron muy rápido todos los papeles, y ya estamos trabajando como fundación en la preservación de las artes y la juventud. Ajá. Donde, digamos, por ejemplo, estos viajes a Perú, o ya sea a cualquier lado, o en una congregación, o en un hogar de niños, lo enmarcamos ahí para que tenga un marco de seriedad y, si bien el trabajo es el mismo, pero para que tenga un contexto y de paso si alguien nos quiere donar 300 kilos de pintura fucsia, los recibimos. Claro, para poder obviamente Sí. canalizarlo con los chicos. Sí. Y mencionabas esto de la donación. Si alguien, por ejemplo, quisiera donar los 300 kilos de pintura fucsia, y si tiene de otro color también, no hay problema. También, lo que sea. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo conocen la fundación? ¿Cómo se contactan? Directamente por mi Facebook, porque justamente le pusimos mi nombre a la fundación, porque se ha usado durante, no voy a dar nombres, pero las fundaciones se han usado para fines no tan buenos a veces, o se han desvirtuado a lo largo del tiempo. Entonces la fundación tiene mi nombre y lo vamos a mantener personal porque soy yo el que da la cara directamente. No, entonces yo voy a estar en control, no en control, sino supervisando que lo que se haga sea bueno y transparente todo. Entonces a mi Facebook directamente Pablo Larrañaga. Qué o bueno. pablo@pinturascristianas.com. Pablito, una alegría poder tenerte y recibirte permanentemente en este living. Muchas gracias, Mariano. Esto sigue siendo La Otra TV. Ustedes no se muevan, ya seguimos. Les agradecemos a cada televidente que se pone en contacto con el programa a través de nuestra fanpage. Allí, poniéndole me gusta, sencillamente comienzan a mantener este fluido vínculo de información para poder enterarse, por ejemplo, cuáles son los programas que se van a emitir, quiénes serán nuestros próximos invitados. Agradecemos cada comentario, cada saludo que llega desde el sur del país, desde tierras entrerrianas. Queremos saludar a Daniel Duarte de la zona de Rafaela, a Anita Lorenzón de la ciudad de Santa Fe, a Elsa también de Rafaela, mucha gente de la provincia de Santa Fe, en San Lorenzo, en Rosario, que ven y mucho el programa y que nos hacen llegar sus saludos y sus comentarios, y como también los diferentes mensajes que a través de Facebook nuestros televidentes nos permiten recibir. Visiten nuestra fanpage, allí en Facebook nos encuentran como La Otra TV y de esa manera estamos bien cerquita, mucho más cerquita de lo que quizás puede llegar a permitirnos estar esta pantalla cada 7 días. Y justamente en este bloque de La Otra TV tenemos la posibilidad de tener un living cargado de amigos, porque, y vamos a comenzar a darle la bienvenida, está junto a nosotros Guido Formicelli. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Patricio Ibarra. Patricio. Muy bien, gracias. Y el doctor David Corbalán. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien, gracias por invitarme. El placer es nuestro tenerlo
con esa seriedad que lo caracteriza. Ahí está, le saqué una sonrisa, doctor. Guido, contame un poquito, porque cada vez que te tenemos acá hay novedades vinculadas al espectáculo, le ponemos, sí. Sí, ¿Sí? actualmente. A ver, Mundo del cine. el mundo del cine. Sí, ¿Qué tenés bueno, para contarnos? Con respecto a la última vez que habíamos hablado, de los estrenos de las películas que vamos a estar trabajando estos meses, septiembre, octubre y noviembre son meses de estreno. Sí. Y octubre y noviembre tenemos 2 estrenos nuevos en cine, Claro. con 2 películas con historias verídicas cargadas de mucha emotividad, son testimoniales muy fuertes, muy interesantes. Así que nada. Habíamos hablado acerca de Secretos del Alma y estos 2 títulos que se vienen son... Estos 2 nuevos son uno que se llama Víctor, que es la historia de un muchacho puertorriqueño que se muda al Bronx con su familia a Nueva York en la década de los 60, Ajá. donde se lo va a ver a un David Wilkerson muy jovencito. Claro. Con una historia muy similar a la de Nicky Cruz. Exactamente. La Cruz y el Puñal. Exactamente. Y esa es una historia similar, un testimonio verídico, muy interesante, muy buena calidad en la filmación, en la actuación y todo. Y una segunda película, una tercera película en realidad, que es un testimonio también de una persona, un jovencito que se enferma de leucemia y vive todo el proceso. La película muestra todo su proceso de tratamiento y de acompañamiento en la familia, su fe, sus luchas, sus dudas, sus preguntas hacia Dios del porqué de la situación. Claro. Así que muy fuerte la película, verídica, y eso es muy importante aún. Así que nada, para disfrutarla y en familia, con amigos, con la iglesia. Qué y bueno. en cines, va a estar Claro. en cines. La recomendación indudablemente está hecha para que a medida que se enteren acerca de los lugares en donde se van a estar proyectando estas películas, en los principales cines del país, ¿no? En los principales, y como siempre hablamos, el proyecto de cine ambulante, sobre todo para el interior, donde a veces no se estrenan estas películas o no llega el material, Claro. para que las iglesias puedan contar con este servicio. Se ponen en contacto con Guido y allí, bueno, pueden organizar tranquilamente algo de características evangelísticas, si se quiere, y si no, en el formato en el que la iglesia lo decida, para poder proyectar estos films y, bueno, compartir las profundas enseñanzas, los tremendos mensajes que estas películas tienen y producen. Pero en este caso no viniste solo, viniste acompañado de Patricio. Viene acompañado de Patricio. Y la cosa excede a la pantalla del cine y va por el lado de las tablas, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? No sé si te recordás, la primera vez que vinimos habías usado un término futbolístico también acerca de la cantera de artistas. Ajá. Y los proyectos, y uno de los sueños que teníamos era también poder trabajar con gente en Argentina, no solamente traer material de afuera. Sí, sí. Y pasamos de la pantalla grande a las tablas teatrales, y bueno, estamos trabajando en un proyecto que Patricio, si querés, te puede contar un poquito más para que puedan conocer. Patricio, ¿sos actor? Sí, soy actor. Ajá. Bueno, surgió este proyecto, Lo de Bar, La Tierra del Olvido, Ajá. que yo vengo escribiendo hace un tiempo. Lo empecé a escribir hace unos 3 años, que es una historia que empecé a escribir en Londres, que me llamó mucho la atención acerca de cómo funciona la sociedad de Londres, y me llevó a escribir acerca de un futuro distópico, un futuro quizás inexistente, cercano, y relacionarlo con un montón de situaciones que vivimos ahora en la sociedad, acerca de identidad, acerca del control, acerca de un montón de situaciones que vivimos como sociedad, para hablar acerca del mensaje de salvación también a través de esto. El nombre del título, Lo de Bar, indudablemente tiene relación directa con este personaje de la Biblia, ¿no? Exacto. ¿Se puede contar un poquitito como para que la gente Sí, exacto. entienda cómo viene la mano? En realidad, lo que toma Lo de Bar es exactamente ese pueblo, Mefiboset, cuando va a Lo de Bar, olvida, digamos, su identidad. Entonces eso es lo que retoma este relato, digamos, claro, ¿no? El hecho de un lugar donde se pierde la identidad y donde realmente los personajes no saben quiénes son, no saben a dónde van, no saben por qué están ahí, y están gobernados y controlados por una persona que los ve desde una pantalla que se llama Absoluto. Ajá. Y que los controla y les dice lo que tienen que hacer. Entonces eso es lo que retoma el relato, y también en el medio también aparece esto de Mefiboset, que también vuelve a recuperar su identidad en algún momento, así que eso es lo que
lo que habla el relato del teatro. ¿Esta obra ya fue estrenada o la van a estrenar ahora? La hicimos el año pasado en el Tinglado, más que nada para probar, fueron 2 funciones en diciembre. Ajá. ¿Y cuál fue la experiencia de esa prueba? Fue muy buena, la verdad es que la segunda función fue a sala llena, y la verdad que la gente le gustó mucho, fue muy bien recibida por toda la gente que fue. Así que fue una muy buena experiencia. Ahí está. Ahora vamos a volver un ratito con ustedes. Le quiero preguntar al doctor para que me pueda anticipar, nos va a seguir acompañando en el resto del programa, pero para que me pueda anticipar los temas que vamos a desarrollar con usted, doctor, vinculados obviamente a la actualidad y al ámbito en el que usted se mueve, ¿no? Que es el de la justicia. Sí, el tema que vamos a ver ahora es las deudas en general, ¿no? Cómo se contraen, cómo salir de las deudas. Yo si quiere le explico cómo se contraen deudas, no tengo problema. Me avisa, acá claro, se ofrecen los muchachos también para... Es verdad, es muy fácil entrar en las deudas y difícil salir. Y yo estaba recordando, porque a mí me gusta mucho la docencia y hay alumnos de la Facultad de Derecho, en su oportunidad le decía algo que es la sintomología de la gente que contrae deudas. Y es increíble, pero una de las cosas que ellos tienen es mucho temor, mucho miedo. ¿Miedo a qué, por ejemplo? Tienen miedo a perder todo lo que tienen. Ajá. Y esto, ya en la mitología griega, existía un dios que se llamaba Fobo, que sobre todo en las guerras se trataba de adorar y pedirle a ese dios que intervenga para generar temor en el enemigo, y de esa manera, sabiendo que el temor paraliza, que sea más fácil ganar una batalla, claro, ganar una guerra. Cómo está trasladado en la actualidad, sobre todo en los bancos, que llaman las 24 horas a través de una computadora a la gente diciendo, te vamos a ejecutar, tiene que pagar, y a veces mensajes que me cuentan que les llega a las 3 de la mañana, y muchas cartitas diciéndole, mire, van a ejecutar su casa, vamos a embargar su sueldo, un poco más va a perder todo. Y eso está preparado, es una técnica que se usa para generar temor y la gente no se da cuenta. Nosotros hemos tenido la oportunidad de personas que trabajan en eso, que no han confesado, que la idea justamente es atemorizar para lograr el objetivo. Por eso es que la persona, cuando viene a vernos a veces un estudio, está con mucho temor. Y en ese estado seguramente va a firmar algo que lo va a perjudicar. Porque los grandes empresarios, los que saben, dicen que cuando hay esa sensación de temor, no firman un cheque, tratan de no hacer ningún negocio, claro, para no perder. Otra de las cuestiones que vemos es que han contraído enfermedades o van a contraer enfermedades, muchas relacionadas con el asma, hernias de disco, etcétera, etcétera, fobias. Todas vienen por el lado de lo emocional. Exacto, emocional. Vemos también que hay crisis matrimoniales, porque se proyectan las culpas, y también nos hemos dado cuenta que a veces hay una generación de ellos que viene ya con deudas. Claro. Y a veces en la parte religiosa se proyecta la culpa porque no quieren ser responsables, y en la parte religiosa, insisto, muchas veces dice, bueno, el diablo tuvo la culpa de esto. Entonces nosotros le mostramos en las tarjetas de crédito, en los resumen, dice, traje, se compró un traje en cuotas, 12 cuotas sin interés, tapado de piel. Ah, pero fue el diablo el que le decimos, mira, el diablo no está vestido con esta ropa, él no la tiene. ¿No vio la película El Diablo Viste a la Moda? Digo, como para relacionarlo con los chicos. Sí. Pero esto es la realidad, es porque de alguna manera, cuando uno proyecta la culpa, no quiere decir fue mi culpa que yo perdí una propiedad, y trata religiosamente de proyectar la culpa. Bueno, pero eso creo que es una cuestión hasta innata del ser humano, el hecho de encontrar siempre a alguien a quien responsabilizar. Si yo paso caminando y me llevo por delante esta mesa y me lastimo el pie, lo más probable es que le eche la culpa a la mesa, de que se me cruzó por el camino, en vez
obviamente estoy citando un ejemplo ilógico, ¿no? Pero en vez de reconocer quizás mi error, de no haber advertido que la mesa estaba, de no pasar por otro lado, a veces no tomamos estos recaudos a los que usted menciona y después terminamos llorando por las consecuencias, ¿no? Totalmente. Y las consecuencias son bravas. Así es, así es. Entonces, este es el panorama de una persona que está endeudada y normalmente es como una enfermedad, se repite en ellos. Y ahí es como uno tiene que analizar en cada caso cómo va a salir de las deudas, y justamente uno de los peores decisiones sería contraer más deudas, porque claro, justamente el acreedor intenta eso, y fundamentalmente es una persona que es esclava. El hecho de la refinanciación es hasta perjudicial, si se quiere. Debo 1000 y me lo refinancian en 100 cuotas de 100, termino pagando 10.000. Termino esclavizándome aún más y siendo más deudor de lo que era, pensando que me estoy alivianando para pagar esa deuda, ¿no? Claro, porque justamente la persona que tiene temor, cuando va sobre todo a los bancos por tarjeta de crédito, termina firmando de lo que le piden. Y eso es lo que no debe hacer, sobre todo firmar pagaré, refinanciación de deudas, porque hay una ley que limita ese tipo de situaciones. Por eso es que en muchos casos es preferible no pagar en el banco y que le hagan el juicio. Es decir, si una deuda es de 100 pesos, a veces la justicia determina que 50, entonces él ganó 50 pesos yendo a la justicia. Claro. Con lo cual tiene que ser asesorado, acompañado por un profesional para poder salir de estas deudas, porque a veces el empleado del banco no tiene la culpa, sino que hay ya un sistema armado para eso. ¿Y qué es un sistema para estafar? Porque realmente tienen intereses del 60-70% que nuestra legislación argentina no lo permite. Pero ellos los aplican, sobre todo cuando se firma un pagaré, claro, ya cargaron todos sus intereses y después difícil en la justicia discutir, porque ya no, cuando hay un pagaré firmado, es un juicio ejecutivo, entonces ya no se discute el por qué, el cómo se llegó a firmar el pagaré, sino es el monto que está ahí y se terminó. Exacto. Ahora vamos a volver con su tema y tenemos más en el programa para poder charlar con el doctor. Pero pensaba a propósito, mientras el doctor hablaba acerca de los números, ¿no? Muchas de las actividades, Guido, Patricio, que ustedes desarrollan, los hacen, no sé si endeudarse, pero sí comprometerse económicamente o tratar de buscar recursos para después no terminar ganando ni obteniendo ningún tipo de beneficio. Al contrario, muchas veces salen perdiendo. Pero el propósito en definitiva se cumple, que es el de compartir el mensaje o el de dar a conocer esa obra que tiene algo, obviamente, que la gente va a recibir y a lo que seguramente les va a hacer bien. Les pasa esta experiencia, ¿no? Sí, sí, pasa mucho. El mundo artístico, sobre todo en Argentina, es un mundo que cuesta un montón, sí. Sobre todo la parte actoral. Con respecto a lo que decía el doctor, yo creo que hay una diferencia también en endeudarse irresponsablemente y otra cosa es invertir. Claro. Y puntualmente nosotros lo que hemos hecho durante todo este año, desde principio de año hasta ahora, que estamos empezando a trabajar con la obra, fue una inversión. Claro. De tiempo, de recursos, de dinero, de personas. Así que nada, ahora empezamos a caminar el proceso donde la gente empieza a ver el resultado de toda esa inversión. Claro. Y es como vos decís, la verdad que lo que queremos es alcanzar a mucha gente de una manera creativa, de una manera original, de una manera excelente. O sea, lo que van a ver en la puesta de escena es muy excelente. No es una obra de teatro típica, va a haber, te podría decir que hasta efectos especiales por ahí dando vueltas. Es una obra con pantalla, como él contaba, con audiovisual, musical. Así que nada, esperemos que les guste y que toda la inversión que hemos hecho hasta ahora dé su fruto en todo sentido. Tenemos una función doble con la obra, un propósito doble que es presentar la obra en teatros. Vamos a estar en todo octubre en el Teatro El Porteño, en la calle Corrientes, y visitar las iglesias en el interior. La idea es trabajar también con jóvenes, dar charlas para jóvenes acerca de cómo utilizar el arte para el evangelismo. O sea,
Y bueno, estamos para eso, no solamente mostrarlo en teatro, sino servir a la iglesia. Contame tu mirada, Patricio, desde el rol del autor y también el que, bueno, está ahí dentro de la cocina, en el que ve todo lo que hay que, como decía él, ¿no? Invertir, poner, regar, para que, bueno, finalmente esa semilla pueda crecer y dar fruto. Están dentro de ese proceso. Vos quizás, y todos los que deben estar involucrados en el proyecto, están ya soñando con los frutos, ¿no? Claro. Pero están en medio de una situación en donde hay que vivir en el día a día. Claro. Por lo pronto, la presentación. Sí, sí, y también esto que decía Guido es clave. Nosotros, los que trabajamos, somos todos actores profesionales, entonces también es una inversión al margen de la obra. Cada uno va a castings, audiciones y también genera algo para poder vivir, digamos, y tratar de invertir semillas en distintos lados, también no solo en esto que estamos haciendo, que está buenísimo, que también es una inversión de ensayo, inversión de tiempo, inversión de esfuerzo, sino también de invertir en el medio profesional, que es también el lugar donde Dios nos llamó, digamos, ¿no? Y en lo personal a mí me toca también porque invertí mucho más en cuanto a... Es una idea que yo gesté con otra chica que se llama Julieta Maisonave, que empezamos a armar de lo que nos gusta a nosotros como teatro y de lo que nos atrae ir a ver. Entonces en las propuestas que hay hoy en Buenos Aires, estar al nivel de las propuestas de Buenos Aires era algo que nos atraía principalmente, generar un contenido que esté bueno y que esté al nivel de todas estas propuestas que están acá. Mencionaba recién Guido que obviamente tienen su opción para estar en calle Corrientes, en la capital federal, pero gracias a Dios el programa y el canal se ve en muchos lugares de toda Argentina y también del mundo. ¿Tienen pensado recorrer distintas provincias, visitar algunos lugares? ¿Cómo los pueden llamar, por ejemplo, para decir, mira, yo quiero que te vengas a Jujuy? ¿Cómo se ponen en contacto? Contame un poquito la agenda y la manera de ubicarlos. Bueno, como dijo Guido, estábamos en octubre, por ahora en Capital Federal, pero en la página de Facebook, Lo de Bar, La Tierra del Olvido, nos pueden mandar un mensaje ahí privado y obviamente vamos a estar dispuestos a recibir cualquier tipo de invitación, así que eso está buenísimo. Y de ahí en adelante vemos a dónde vamos a ir. Tenemos la agenda abierta para eso. Qué bueno. Yo sinceramente les agradezco mucho la visita. Cada vez que lo tenemos a Guido sentado aquí en nuestro living, cosas lindas e interesantes surgen a partir de lo que, bueno, ustedes, nuestros televidentes, tienen la posibilidad de ver y de descubrir en las pantallas de sus cines, en sus iglesias o en este caso, como sucede hoy junto a Patricio, en el teatro. ¿Cuesta mucho, te pregunto a nivel personal, Patricio, cuesta mucho el teatro dentro del ámbito cristiano, hacerlo, proyectarlo y que la gente responda económicamente solventando una entrada para ir a verlo? Y la verdad que cuesta, no es algo que estamos acostumbrados a hacer quizás una obra a fin de año para Navidad y con la gente que tenemos, y no hay gente que esté preparada, que haya ido a universidad, que haya estudiado años. Entonces eso queremos tal vez como darle otro lugar. Y cambiarlo. Invertir más. Qué bueno. Patricio, Guido, yo les agradezco la visita. Doctor, se me queda un ratito, ya seguimos charlando con usted. Bueno. Esto es La Otra TV. No se muevan de ahí, ya seguimos. Cuánta alegría nos provoca el hecho de poder seguir disfrutando La Otra TV del día de hoy. Había quedado pendiente del bloque anterior charlar acerca de algunas cuestiones vinculadas a las deudas, a las tarjetas de crédito, a todos los verdaderos grandes dolores de cabeza y profundos problemas que a veces genera el hecho de no administrarnos correctamente. Pero al tema del doctor también vamos a contraponerle un aspecto más bien sanador en algún sentido, porque hablaremos con la invitada del día de hoy
sobre su música, sobre su nueva producción y sobre un libro que, bueno, ya en su momento ha editado y que tiene ahora una nueva reedición. Le damos la bienvenida a este bloque a Miriam Bloise. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Una alegría poder tenerte. Gracias. ¿Trajiste a tus 2 hijitos? Sí, nacieron casi juntos. Fue un embarazo largo. Pero... Sí, bueno, ¿fueron mellizos? No, hubo No, una pequeña, no, sí, un una pequeña problema separación. genético. Me gustaría poder arrancar hablando del libro. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Sí? Me gusta porque trajiste el libro que te tiene a vos a tono. Sí, es la verdad, vestimenta. no lo había pensado. Enfrenta tus miedos y superarás el pánico. Y supera el pánico. Supera el pánico. Este es un libro, no sé, autobiográfico, tiene que ver con tus experiencias. Sí, sí, bueno, el libro anterior, como bien dijiste antes, esta es una reedición. El libro anterior es sobre la misma temática, enfocado hacia mujeres. Y esta edición la pensamos para hombres, mujeres y también como una herramienta evangelística. En el libro cuento en parte mi experiencia. Yo padecí lo que se llama trastorno de ansiedad generalizado y fue también a raíz de lo que se llama pánico escénico. Ajá. Yo canto hace muchos años. Claro, raro que una cantante así justamente sufra de esta Pero sabes de esta que situación. esto suele pasarle más a la gente profesional que a los que no se dedican puntualmente como algo, ya como una carrera, ¿no? Porque uno se empieza a dar cuenta de que lo que hace tiene repercusión e influencia, y cuando uno toma cierta conciencia de eso puede suceder justamente lo que me pasó. ¿Y qué te pasaba antes de cantar en público? Por ejemplo, en cuanto a lo físico. Sí, claro, son síntomas físicos. Bueno, sentir nervios antes de cantar o de hablar o de exponerse ante el público es lógico, ¿no? Y esperable. Lo que pasa es que lo que a mí siempre me pasó es que, bueno, esos nervios, una vez que yo me paro en un escenario o donde sea, esos nervios pasaban y yo podía hacer lo que tenía que hacer tranquilamente. Pero un día me subí al escenario y esos nervios no pasaron, al contrario, se empezaron a intensificar. Taquicardia, me temblaban las manos, sentía la boca como muy seca, y eso para cantar es horrible, pues se me cerraba la garganta. Yo dije, bueno, esto es una vez, va a pasar. La verdad es que la gente no se daba cuenta de esto, pero vos sufrías horrores. Yo sí, claro, sí, como que limitaba mucho, empecé como a elegir las canciones más sencillas para cantar y no lo contaba. La verdad es que yo decía, esto va a pasar, oraba y decía, bueno, Dios ayúdame, pero como que no pasaba nada. Y hasta que un día, bueno, esto se transformó en una crisis de ansiedad. Porque me acuerdo, venía manejando mi auto, me tenía que ir dentro de 15 días a Estados Unidos, yo estaba ternada para un premio en Estados Unidos, tenía presentaciones en distintos lugares en Miami y demás. Y claro, mi mente dijo, basta, o sea, como estás así no podés seguir, ¿no? Entonces venía manejando y empecé a sentirme mal, también los mismos síntomas, pero más intensos, ¿no? Bueno, me acuerdo, llegué a casa, lo llamo a mi esposo y le digo, tengo un ataque de pánico. Me autodiagnostiqué, ¿no? Sí. Pero bueno, así fue como empecé un camino de sanidad en todo sentido, ¿no? Como te decía, me tenía que ir de viaje, pero bueno, decidí enfrentar mi miedo, busqué ayuda. ¿Cuál es el primer paso para poder enfrentar el miedo? ¿Buscar ayuda? Como decís? Sí, en mi caso tuve que buscar ayuda profesional, más allá de la espiritual, que siempre la tuve, mis pastores, mi familia y demás, pero todos me recomendaban, anda a un psicólogo, anda a una psicóloga, y fui una psicóloga cristiana, gracias a Dios, que fue como mi psicóloga y mi pastora, ¿no? Porque cumplió un rol pastoral también. Y bueno, ahí empecé el camino de sanidad y de entender por qué me estaba pasando esto. Gracias a Dios a los 15 días ya pude viajar y estuve bien y me pude subir de nuevo a un escenario y disfrutar como hacía tiempo no lo hacía, pero en el camino tuve todo un proceso, ¿no? Pensaba, y le quiero dar el pie al doctor, porque en el bloque anterior nos habló acerca de ese miedo que a veces los bancos tratan de infundir cuando uno, por ser un mal administrador, incurrió en deudas. Y usted decía, doctor, llegan los llamados de te vamos a rematar la casa, te vamos a embargar el sueldo. ¿Cómo hacemos para enfrentar esas situaciones desde el punto de vista legal?
Claro, es tan fuerte. Yo me acuerdo un cliente que vino a verme que decía que ya iba a perder todo, estaba muy mal y tenía una crisis matrimonial. Y le pregunto qué bienes tenía y no tenía ninguno, inclusive había quedado sin trabajo. Sin embargo, él decía, me van a rematar, voy a perder todo. Estaba repitiendo lo que el banco le había dicho, Claro. pero su miedo fue tanto que no razonaba que él no tenía ningún bien, es decir, tenía una deuda moral. Sin embargo, vivía hace 3 años yendo al banco y refinanciando, y en realidad el banco lo estaba entreteniendo porque también sabía que no tenía bienes, por eso no iniciaba la acción judicial, hasta donde el miedo hace que las personas no razonen. Le pregunto en términos legales y desde el total desconocimiento, cuando por ejemplo un acreedor intenta cobrarle algo a alguien y no tiene dónde agarrarse, no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene auto, ¿esa deuda se transfiere hacia algún familiar o ese deudor se convierte en el llamado incobrable y Lola? No, es incobrable. Es más, lo que sí va a figurar en el veraz, a los 5 años se va a borrar del veraz, va a tener un problema después para ingresar en el sistema bancario, pero cuando la persona no tiene bienes, evidentemente tiene una posibilidad ante el acreedor de terminar pagando mucho menos, porque el acreedor va a decir, bueno, mirá, pagame lo que puedas. Pero también aprovecho a decir esto, hay personas que son deudores y tienen un sueldo fijo. Ajá. Entonces quieren refinanciar por un monto muy alto y en realidad legalmente no se le puede embargar más del 20%. Entonces, alguien que nos está escuchando este programa, que es muy visto, y está endeudado y lo único que tiene es un sueldo, él ya sabe que es legalmente hasta el 20% le van a poder cobrar, más de eso no. Es decir, que él ya tiene a partir de ahí para negociar, que él va a la entidad bancaria o a su acreedor, dice el 20% y no, de ahí para abajo, es su tope. Y así como lo decía Miriam, que ella en medio de su problema y de su situación tuvo que ir a buscar ayuda profesional. La recomendación es ir a buscar ayuda inmediata a un profesional de confianza, ¿no? No un psicólogo, sino un abogado. Es que a veces el psicólogo nos manda al abogado también, ¿no? Pasa esto. Y la verdad que nosotros a esta altura de partido somos como psicólogos, también tratamos de contener a la gente, sobre todo evitar divorcio y evitar situaciones desgraciadas, porque ante el desconocimiento la persona vuelve a tomar decisiones equivocadas, entonces se puede salir de las deudas. A veces las personas dicen, bueno, voy a conseguir otro trabajo. Tengamos presente que no es como se dice, que una ejecución va en 2 días, lo va a hacer. A veces en la justicia pasan muchos años, con lo cual hay mucho tiempo para poder salir de esta situación. Claro. Y el que quiere realmente y tiene fe de que va a salir, lo va a hacer. Esa es la verdad, se puede salir, hay muchas formas de hacerlo, no todo está perdido. La cuestión es que empezar a tomar decisiones en la tranquilidad, Claro. dejar de escuchar a los que dicen que van a perder todo. Y no seguir equivocándose con malas decisiones, ¿no? Porque ya malas decisiones lo llevaron a la situación en la que se encuentra, peores decisiones aún lo pueden embarrar más todavía. Te pregunto, Miriam, al margen del libro y del disco del cual ahora vamos a hablar, en casa, ¿quién administra el hogar? ¿Sos vos? ¿Es tu esposo? ¿Comparten las responsabilidades? ¿En lo económico decís vos? Sí. En vivir el día a día, las cuestiones del sueldo, ingresos, comida, gastos. Mi esposo. Mi esposo es asesor financiero. Ajá, claro, ya está. Así que sí, ya está. Zafaste. Sí, no, y gracias a Dios es muy ordenado y bueno, hemos pasado también como familia toda la crisis del 2001, justo estábamos nosotros construyendo nuestra casa, la tuvimos que vender justamente para no perder
lo que teníamos y volvimos a construir y tuvimos que estar muy, muy ordenados en la economía y gracias a Dios él en eso es clave, pues yo soy un poco más. El orden, digamos, no es uno de los principales factores en tu vida, ¿no? No, por lo menos en lo económico no, pero también pues yo descanso en que él se ocupa de eso. Sí, obviamente me cuenta y compartimos y bueno, lo charlamos, pero él es el que lleva las finanzas, pero bueno, como su trabajo también. Seguro. Sí. Trabaja afuera que trabaje para casa, exacto, ¿no? Nada más productivo que el hogar en este caso. Contame un poquito acerca de Dios de Paz, este maravilloso disco que bueno, la gente ya puede comenzar a disfrutar. Tuve la posibilidad de escuchar algunas canciones que forman parte de esta producción y me encontré una Miriam Blois maravillosa, una voz preciosísima como siempre, pero además un sonido realmente especial, como no sé si todo el disco, escuché 3 temas nada más, pero no sé si todo el disco tiene esta misma temática, es como más íntimo, más... Sí, es un disco acústico y como decías es bastante diferente a los anteriores. Trabajamos justamente en eso, yo quería como un cambio y también uno va madurando y creciendo y quizás con algunos géneros musicales yo ya no me sentía tan cómoda, ¿no? Y creo que este disco muestra un poco mi transición y mi proceso, ¿no? En cuanto al ministerio también. Buscamos un disco más orgánico. Bueno, el productor es Andrés Chapufa. ¿Qué sería para la gente que no entiende nada un disco orgánico? Claro, ¿verdad? Bueno, ahora es como que se usa bastante. Yo te pregunto porque el doctor me miró como diciendo disco orgánico. ¿No? Lo plantaron en el jardín. No, bueno, no, es un término que se utiliza para decir que es todo como más natural, donde quizás no hay tanto proceso, la voz, en mi voz trabajamos justamente en eso, en la crudeza de la voz. Claro, que sea lo más natural posible. Exacto, sí, como que fluya de esa manera. Como te decía, el productor es Andrés Chapufa, que es el productor de Marcos Brunet, y tuve también el apoyo de Martín Ontiveros, que trabajó en las cuerdas, arreglos de voces y demás. Y creo que logramos eso, ¿no? Es un disco bien íntimo que sirve también para orar y para estar en intimidad con Dios. Y eso era lo que queríamos. Contame acerca del título, ¿no? Dios de Paz es justamente el referente que envuelve a cada uno de los 10 temas que componen esta producción. Sí. Creo que es como que la lírica, la letra de esa canción refleja un poco todo el contenido, ¿no? del disco en general. Es una canción que es una declaración de fe, ¿no? Que aún estando en medio de las dificultades de todo tipo, pueden ser económicas, matrimoniales, bueno, ahí es donde nos tenemos que parar a declarar que Él es un Dios de paz, ¿no? Y es muy bíblica, hay muchas canciones que están basadas en la Biblia y bueno, también hay canciones, bueno, Resucita es una canción que a mí me encanta, no es mía, es de un salmista brasileño que tiene una historia, porque yo estaba ministrando en España, me regalan un CD de México, nada que ver, y cuando llego acá empiezo a escuchar el disco y mi esposo me dice, acá hay una canción que es para vos. Bueno, y los dos coincidimos en eso. Cuando busco el autor, era un autor de Brasil, o sea, estaba en España, me llegó un disco de México y la canción me gustó de Brasil. O sea, cuando algo tiene que llegar a las manos, llega, ¿no? Y la verdad es que yo le estaba pidiendo a Dios como perlas escondidas, esas canciones que quizás no son mías, pero que necesitan ver la luz en otros lugares donde todavía no llegaron. Y así fue esa canción, es una canción profética que habla justamente de Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, y es para declarar también, ¿no? Que haya vida donde hay muerte. Perdón, una infidencia, ¿te pusiste en contacto con el autor o se la robaste directamente? Sí, no, eso fue todo, eso fue parte de lo milagroso, lo que pasa es que no sabía cómo teníamos el tiempo para contar todo. Para aclarar esas cosas siempre hay tiempo. Está bien. No, pues yo me pongo a hablar y no paro. No, ese mismo día, cuando mi esposo y yo escuchamos la canción, yo digo, bueno, Dios, si esta canción tiene que ser para mí, que yo contacte al autor ahora. O sea, era bastante complicado, porque no sabía ni quién era, y lo busco en Skype. Había varios con el mismo nombre, pero me pareció por el perfil que era determinado. Le escribí, le expliqué más o menos, en el traductor de Google a portugués lo pasé. Después me enteré que hablaba castellano, pero bueno. Y a los 5 minutos me contesta y me dice, mañana te llamo y hablamos.
bueno, al día siguiente, temprano me llama y me dice, mira, que me escribas es una respuesta de Dios para mí, porque Dios me dijo que esta canción la iban a grabar en distintos idiomas. Y bueno, así que fue, es más, hace poquito se la mandé, estuvimos charlando y... Qué bueno. No, sí, una bendición. ¿El resto de los temas, salvo este, te pertenecen a vos? Hay algunos más míos y otros de otros autores, sí. De Martín Ontiveros son varias canciones también. Ajá. Y contame la respuesta que hasta ahora has tenido de la gente que ha podido escuchar tu disco. Me imagino primero la gente más cercana, la gente más íntima, que son siempre los que te hablan y te dicen las cosas lindas. Verdad. Ah, ¿la verdad? Sí, la verdad. Bien. No, gracias a Dios a todos les gustó y como que notan ese cambio. Como que logramos el objetivo, ¿no? La verdad es que a mí buscar es salir un poco de la zona de confort, ¿no? Claro. Donde uno sabe que determinado producto funciona, bueno, es tirarse un poco a la pileta, pero a todo el mundo le gustó y como que me dicen esto, ¿no? Que refleja muy bien lo que soy. Y bueno, eso es lo más importante, ¿no? La autenticidad del producto, por decirlo de alguna manera. Qué bueno. Ahora volvemos con vos. Me voy nuevamente con el doctor en esta especie de ping-pong. Me quedó retumbando en la cabeza el tema de los problemas matrimoniales, las discusiones entre el marido y la mujer, justamente por las deudas. Usted citaba el ejemplo en el bloque anterior acerca de comprar un saco, un tapado de piel, esas cosas que generan dificultad económica, generan compromisos que hay que después pagar, pero que muchas veces no son consultados con la patrona. Mira, me hacía falta un traje, pero fui y me lo compré directamente, no te pregunté a vos a ver si la economía del hogar permitía que justo yo este mes me pudiera comprar el traje. Claro, yo me imagino que, sobre todo en la mujer, que fue a un lugar, una boutique, y le dijo, bueno, mira, este tapado te queda bárbaro, la empleada, y la convenció, entonces quiero hacer una aclaración. Yo tiré la pelota para el lado de los hombres para no echarle la culpa a las mujeres, y usted, ¡ting!, así se la tiró a la mujer directamente. No, yo creo que hay como, también en esto, alguien que va a ir a un shopping, a donde sea, a comprar, tiene que pensar previamente ya, decidir lo que va a comprar. Y en esto que estamos viviendo, de que uno van sin pensar y entonces los comerciantes que están preparados lo van a atrapar y va a terminar comprando 10 veces más de lo que había pensado. Pero también está el tema de que hay gente que van a poner pequeñas empresas y todos los demás quizás no están escuchando y contraen deudas y después le va mal. Y hay un principio extraordinario para eso, que es del grano de la mostaza, que es el grano más pequeño de todas las plantas, y que uno cuando empieza un proyecto no tiene que empezar con deudas. Por eso uno empieza con lo que tiene y de ahí va creciendo. Ese principio es extraordinario porque muchos empresarios exitosos, aún en la tierra, lo aplican. Sabemos que está en la Biblia, pero aún los ateos, los que no creen en Dios, lo aplican por generaciones porque le va bien y empiezan con poco y así van creciendo. Y creo que este principio es como la ley de la gravedad, que si nosotros lo aplicamos nos va a ir bien. A mí me parece también que la gente que en este momento quiere hacer algún proyecto, lo primero, si tiene una casa, saber que va a tomar un riesgo, entonces decir, bueno, yo voy a poner esta mi casa como bien de familia. Y algunos creen, por ejemplo, que esto tiene un costo alto, van a ver un escribano, un abogado, y en realidad es gratuito. Hay una ley a nivel nacional que dice que es gratuito, con lo cual es simplemente ir al registro de la propiedad, le van a decir los requisitos y en unos pocos minutos lo van a hacer. Y entonces, a partir de ahí dice, bueno, ahora voy a emprender ciertos riesgos. ¿Es un buen consejo para cualquier ciudadano poner su propiedad como bien de familia? Totalmente. Aclaremos, si uno tiene 3 propiedades, puede poner una sola, justamente a donde yo vivo. Pero es prudente hacerlo siempre, aprovechar lo bueno que tiene la ley para después evitar de ser extorsionado, de terminar pagando más de lo que corresponde, ¿verdad? Entonces es muy saludable poderlo hacer. También nos damos cuenta que este es el momento, yo creo que muchos están mirando una situación del país inviable, ¿no? Imposible de hacer cosas,
pero nos estamos dando cuenta que es al revés, es la oportunidad de hacer grandes cosas, pero tenemos que ser conscientes de que Dios tiene muchos sueños para nosotros y si ese sueño de Dios lo vamos a poder hacer. Pero nunca un sueño de Dios empieza cuando uno contrae grandes deudas para hacerlo, porque esa fe, que es la que normalmente se dice come vidrio, termina fracasando. Y saber que ese proyecto, si es de Dios, nunca va a fracasar. Dios tiene muchos proyectos en todo el mundo y ninguno fracasa más allá de los vaivenes económicos que puede haber. ¿Te pasa a vos, Miriam, esto de saber o de entender que cuando algo viene de Dios, sí, viene acompañado de la bendición y de los recursos, ¿no? De la provisión, ¿no? La verdad es que sí, hacer un disco es muy costoso. Claro. Y siempre, a veces me pasó de empezar ya con casi todo lo que necesitaba, pero son menos en realidad. Pero siempre o Dios nos dio la posibilidad de poder hacerlo y terminarlo a tiempo sin deberle nada a nadie, gracias a Dios. Y otras veces vino provisión sobrenatural. En mi disco anterior, Respuesta de Amor, yo estaba ya por viajar a Estados Unidos a terminar de grabar la voz y todo, y la verdad es que me faltaban los últimos dólares que necesitaba y vino... Alguien me llamó por teléfono y me dijo, sentí ofrendarte tanta cantidad de dinero, que era mucha. Claro. Y bueno, 2 días antes de viajar. Son esas cosas sobrenaturales. Exacto. Que únicamente se explican si está Dios de por medio. Exacto, ¿no? Por eso siempre que a veces me dicen, no, pero grabar un disco es muy caro y no puedo. Mirá, hay que empezar, dar los primeros pasos de fe, obviamente no endeudarse, eso no, porque no creo que sea lo que Dios quiera, pero cuando uno empieza a caminar en el sueño de Dios, Dios nos da los recursos. En mis disco anterior, Tiempo de Soñar, también vino alguien muy, muy conocido de nuestro ambiente y me dijo, yo creo que vos tenés que grabar un disco, y me pagó todo. O sea, y ni me había escuchado cantar. Ah, bueno. Indudablemente era de Dios. No, sí. Es Dante Gebel. Ajá. La verdad es que tremendo. Yo le estoy muy, muy agradecida porque fue el que me dio como ese... Y fue de Dios, o sea, fue milagroso. Por eso siempre digo, ¿no? Que no hay excusas. Cuando Dios te pone un sueño y una misión, Él te da la provisión, ¿no? Y hay que desafiarse a uno mismo para cumplirlo, ¿no? Claro, y además ser prudente y ser un buen administrador con eso que uno recibe. Porque en el caso de estos dólares que te faltaban a vos, si los hubieras recibido, pero hubieras ido, pero me voy a ir a comprar una cartera para llevarla. Claro, ahí hubiera estado un problema, ¿no? Si no, ahí mi esposo me agarra. Sí. Contame un poquito acerca de este nuevo disco. Vos venís de dejar una vara bastante alta, ¿no? Porque hay una canción que indudablemente te identifica, que es Argentina te levantarás, que... Bueno, te tuvo cantándola del norte hasta el sur, por todas las provincias, en todos los rincones, y en otros países también le cambiaron el Argentina por la nación en donde sea. ¿Y cómo se hace para seguir adelante después de eso, que me imagino es un punto elevado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, eso a mí me trajo mucha presión en general. Eso por un lado, el disco anterior, Respuesta de Amor, que gané un Gardel, donde el sonido... suena muy bien ese disco y me trajo mucha inquietud al momento de grabar este disco, pero creo que es animarse y también como relajarse un poco, ¿no? Yo ya sé lo que hago, sé lo que Dios quiere para mí y bueno, habrá gente que le guste, gente que no, gente que se ponga a escuchar a esto es mejor que el otro, pero siempre estar atento a lo que Dios me dice y seguir para adelante. Sí, buscar la excelencia. Yo soy muy perfeccionista y de hecho ese fue un poco la causa de mi ansiedad en su momento y demás, pero aprendí a seguir adelante y siempre buscar la excelencia, pero relajarme también. Y este perfeccionismo... ¿cómo se armó, se desarrolló para poder llegar hasta la selección de estas 10 canciones que quedaron en el disco? Una me contaste, bueno, la historia de este autor brasileño, pero ¿y las otras 9 cómo quedaron seleccionadas? ¿Había varias para elegir? Sí, había un montón y bueno, eso es también un poco el trabajo del productor, que me ayuda a terminar de definir. De hecho, había canciones que iban a quedar afuera, al final quedaron adentro. Y siempre se elige sobre una base de como
doble o más, Claro. ¿no? Bueno, los grandes compositores eligen, quizás tienen 60, 70 canciones, eligen 10 o 12. Pero hay canciones que yo sabía que tenían que estar, ¿no? Hay una canción que se llama En tus manos. Justo recién estuvo acá sentado como el protagonista casi de esa canción, Guido Formicelli. Guido Formicelli, cuando nació su bebé, Felipe, nació con un problema del corazón. Ajá. Yo recuerdo, estaba de vacaciones en ese momento y entré al Facebook y vi el posteo de él y lo que le estaba pasando. Y en ese momento Dios me dio una imagen. Muchas canciones en mí surgen a través de imágenes, ¿no? Sí, sí. Y vi 2 manos sosteniendo un bebé. Y bueno, ahí fue que le escribí y le dije, mira, esto es lo que yo veo, 2 manos que iluminaban todo el lugar, un lugar muy oscuro, y 2 manos que iluminaban a ese bebé y lo sostenían, que le daban calor. Y ahí surgió En tus manos, que la letra es mía y la música es de mi coautor, que es una canción de cuna que él le hizo a su bebé cuando nació. Qué tremendo, Así que sí. maravilloso. Y conociendo esa historia te dan unas ganas tremendas de ir a escucharlo. Ya se consigue en todos lados el disco, Sí, ¿no? sí, está en todas las plataformas digitales, en iMusic, en Spotify, en Deezer, está en YouTube, así que el que quiera escucharlo puede, no hay excusa. Y si se quieren poner en contacto con vos, bueno, las redes sociales Sí, también las redes permiten sociales, el vínculo. sí, Facebook, Twitter, Instagram, todo. Todas las maneras posibles para Sí. poder disfrutar de este nuevo trabajo de Miriam. Te escuchaba antes de salir al aire hablando con el director del programa sobre las imágenes, sobre las fotografías. Sí. Y decías que antes de empezar un proyecto vos ya sabés cuáles son las imágenes que van a ir. Porque, y es más, ya tenés las imágenes del próximo disco. Sí, sí, mi esposo no está muy de acuerdo con eso. Se vamos de a poco, me dice, terminás una. No, pero fuera de eso, sí, es como que la inspiración viene siempre primero por la imagen. Tiene que ver quizás por cómo Dios me suele hablar a mí. Como Claro. te decía antes, Sí, siempre recibo como esa imagen y eso dispara otras cosas. Y antes de aún tener las canciones, yo sabía el color de la fotografía, dónde, y bueno, eso es como que inspira el concepto general del disco. Qué bueno. Dios de Paz, de Miriam Bloise, y este tema Enfrenta tus miedos y supera el pánico, 2 recomendaciones especiales que les hemos hecho en la otra TV del día de hoy. Miriam, te agradezco mucho la visita. Gracias a ustedes, muchas gracias. Doctor, también, como siempre, una alegría poder tenerlo. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, esperamos sus respuestas y también visítennos en YouTube, allí pueden ver programas anteriores de la otra TV. Muchas gracias, Dios los bendiga.